Hermanos, buenos días, el Señor los bendice. Es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio y también pues les agradezco el ocupar este medio para escuchar la palabra de Dios. Esperemos ya en Dios pronto reunirnos. Yo les confirmo cuando ya podemos reunirnos. Esperamos en Dios que ya pueda ser en esta semana, pero yo les estaré notificando. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema basado en Apocalipsis capítulo 1. Es el último tema de este mes, el mes de la Biblia. Y voy a darle lectura. Apocalipsis 1 dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la primera bienaventuranza, la primera de las 7. En el libro de Apocalipsis tenemos 7 bienaventuranzas. Esta es la primera, donde Juan dice que es dichoso el que lee, que es bendito. Hay una traducción de la Biblia que dice afortunado el que lee. Y esto teniendo en cuenta un par de cosas, porque Juan subraya que era dichoso aquel que podía leer. En primer lugar, quiero recordarles que en aquel tiempo no era común que la gente aprendiera a leer. Había muchas personas que no sabían leer, particularmente en el mundo gentil. En el pueblo de Dios, los judíos, a diferencia de los gentiles, sí había un porcentaje pequeño, pero sí había un porcentaje que sabía leer. Esto también por la misma palabra de Dios. La razón era que Deuteronomio 6 insistía, en el caso de los padres, enseñar a sus hijos la palabra. Dice Deuteronomio 6 y 7, se la repetirás a tus hijos. La insistencia de enseñar la palabra llevó a que el pueblo de Dios pues enseñara, aprendieran a leer, escribir, y no fueran personas como los gentiles que no sabían leer, sino eran personas educadas, y por lo tanto se fue desde hace mucho tiempo quitando el analfabetismo. De hecho, hay estudios serios que han investigado y dan luz sobre esto, confirman esto. Dicen, por ejemplo, voy a darles dos datos, que en las áreas rurales, en el tiempo de Jesús, el porcentaje era de 1 a 3%, en la zona rural, repito. Y en las ciudades grandes, el porcentaje iba del 2 hasta el 15% de personas que sabían leer. Y quizás el 3% en una zona rural nos parezca muy poco, pero a comparación de Egipto, por ejemplo, tenía el 0.5% con personas que podían leer. Del 0 al 3 hay una gran diferencia. Del 0.5 al 3%, o si pensamos ya en una ciudad, que el 15% de las personas pudieran leer, y hay una gran diferencia. Y eso basado en la ley de Dios, por el mandamiento de estudiar, de meditar y de enseñar. Aún así, la carta, la profecía, el libro de Apocalipsis va dirigido a las iglesias, a 7 iglesias. Por lo tanto, el público es amplio y, insisto, hay mucha gente que no sabe leer, mucha gente que no tiene acceso a un libro. Recordemos que los libros en aquel tiempo eran escritos a mano y por lo tanto eran muy costosos. Era muy costoso obtener un libro. Las sinagogas no tenían siquiera la ley de manera completa, sino tenían porciones de la ley. Solamente las sinagogas ricas, hablando de los judíos, podían tener todas, sino es que solo el templo tenía toda
la ley, toda la Biblia, completa, en rollos, recordemos. Entonces, con todo eso de contexto, podemos entender la dicha de poder leer, la dicha de tener acceso a la lectura, y además de todo esto, la persona que leía la Biblia con el tiempo llegó a ser una posición oficial. O sea, dicho de otra manera, al principio podían leerlo aquellos que tenían la posibilidad de hacerlo, pero después ya el leer se volvió un oficio. Por lo tanto, requería una preparación, una preparación académica, al ser un oficio. Era el oficio del lector. Entonces no solamente era el no poder accesar por no saber leer, y no solamente se trataba de leer bien, sino además de poder tener este oficio, de tener una preparación académica para llegar a obtener este oficio. Así que era realmente una dicha leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Bienaventurado, dichoso, afortunado, bendito el que lee la palabra de Dios. Nosotros tenemos ahora la gran bendición de tener una Biblia hasta con letra grande, con diferentes colores. Hay Biblias de jóvenes, Biblia para mujeres, digitales y distintas versiones. Pero en aquel tiempo era difícil, y por eso la dicha de leer la Biblia. Dichoso el que lee. Ahora, en base a lo que acabamos de ver, no todos podían leer, pero sí todos podían escuchar el mensaje, escuchar la palabra. Y por eso Juan dice: dichosos, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. El oír, claro, aquí es poner atención, es escuchar. Oír se define como percibir los sonidos. O sea, escuchaste o oíste aquello, o esto sí, quizás ser una sirena, el perro que está ladrando, un ruido. Eso es oír. Pero escuchar se define como prestar atención, atender. Eso es escuchar. Y la idea de Juan es: dichoso el que lee y los que prestan atención, los que oyen atentamente la palabra de Dios, los que atienden, entienden la palabra de Dios. Palabra de Dios que aquí es definida como profecía. Dichoso el que lee y los que oyen las palabras de Dios, de esta profecía. Recordemos que profecía no es predecir. Un profeta, por definición, es un mensajero o un portavoz. No era alguien que predecía, que hablaba del futuro solamente, sino es un mensajero, es un portavoz, alguien que trae una palabra de Dios, pero no en predicción, sino un mensaje para el momento histórico, incluso para el pasado. Interpretaba la historia, el profeta. O sea, el evento, los sucesos, él decía por qué estaba pasando eso. A manera de ejemplo, uno de los profetas menores les dice al pueblo: dejó de llover, su cosecha no produjo, llovía en una ciudad y en otra no. Ese era el evento, el suceso. Pero el profeta dice que Dios dice: yo les envié esto, yo quité la lluvia, envié la sequía. A eso me refiero con interpretar. Esa era la función del profeta. Interpretaba el evento. No está prediciendo, sino está diciendo: eso sucede o eso pasó por tal razón. Eso es una profecía. Además, la profecía, y por lo tanto es enseñanza, es instrucción, es guía, o es llamada al arrepentimiento. Un ejemplo de ello lo podemos ver en Proverbios capítulo 31, versículo 1. Aquí la profecía es presentada como instrucción. Proverbios dice así:
profecía mediante la cual su madre lo instruyó. La Reina Valera 60 dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Está hablando de una profecía definida como enseñanza, como instrucción. No es predicción, sino instrucción. De ahí la importancia de escuchar el mensaje, la palabra, porque es palabra de Dios, es palabra que instruye, es palabra que guía, es palabra que dirige. Entonces es importante leer. Ahora tenemos todos el acceso a la lectura, o la gran mayoría, y es bendito, es dichoso el que escucha, el que presta atención, pero no debemos quedarnos solamente ahí. Muchas veces he escuchado, o incluso también yo he dicho: me gustó el tema, me encantó el sermón, o si no, por lo menos decimos: me cayó la pedrada, que quizás el pastor sabe algo de mí. El problema es que nos quedamos ahí, o sea, sí pusimos atención, sí nos llegó, pero el asunto es que nos quedamos solamente con eso, con escuchar. Y lo último que dice Juan es: bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Guardar no solamente es memorizar, aprender, como generalmente se entiende, sino es obediencia, es hacer caso. De hecho, la versión NBI traduce de esta manera: bienaventurado, dichoso el que lee, los que oyen y los que hacen caso de lo que aquí está escrito. De los que hacen caso, de los que prestan atención, de los que obedecen, de los que actúan según lo que escuchan, según la palabra de Dios. En nuestro contexto, dichoso aquel que tiene, en palabras de Santiago, una fe viva, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente escuchar, ser impactado, incluso llorar, sino realmente manifestar un cambio, una transformación. La Biblia es regla de fe y conducta. Realmente nuestra conducta debe ir cambiando. Dios hace su obra a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va cambiando a través de su palabra, pero tiene que notarse eso. La dicha es obedecer la palabra de Dios. Quizás tú preguntes: bueno, ¿a qué le debo hacer caso? ¿Qué debo hacer específicamente? Recordemos, la Biblia nos dice que somos pecadores. Reconocer nuestro pecado, reconocer que somos pecadores. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que somos pecadores. Segundo, nos llama al arrepentimiento. Hechos 2:38: arrepiéntanse para el perdón de pecados. Nos llama a arrepentirnos. El Señor Jesús, su mensaje, el de Juan el Bautista, fue: arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, nos llama al arrepentimiento. Y tercero, nos llama a creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice Hechos 16:31. Cree. Pero si ya eres hijo de Dios, repito, si tú ya crees, tienes que vivir en santidad. La Biblia también dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero insisto, esa vida de santidad es en todas las áreas, trasciende, o sea, es en la palabra puesta en práctica. Es ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Que realmente esta palabra moldee nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Cada área de nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra manera de hablar. Dice Pablo: en todo lo bueno, lo justo, lo honesto, lo de buen hombre, en esto pensad, esto hagan. Insisto, la dicha es hacer caso, marcar la diferencia. Les decía a los jóvenes hace un rato: ser distintos. Que el mundo pueda ver que somos
hijos de Dios. El mundo crea que somos hijos de Dios. Dios hace la obra a través de la palabra. Dios es quien nos va cambiando también. Es su Espíritu Santo quien nos ha santificado, pero también en nosotros tenemos la responsabilidad, el llamado a ser diferentes. Es un proceso ciertamente, pero tenemos que notar ese proceso, el avance. No podemos retroceder, pero tampoco estancarnos, sino seguir adelante. El Señor sigue estando con ustedes. El Señor les bendiga. Amén.